Este dibujo que me enviaron me dijeron que se llamaba Mi ansiedad y yo. Y al momento de verlo, si bien el dibujo de arriba, yo entiendo que es una versión más creepy del mismo personaje que representa su ansiedad. Sin embargo, la expresión de la chica abajo me da más la sensación de que está como concentrándose, como queriendo recordar algo. Esa es la expresión que siento que tiene. Y quise como enfatizar más el hecho de que ella está sufriendo de ansiedad. Para tener un dibujo más expresivo, que realmente exprese lo que queremos transmitir, hay que exagerar un poco más. Alguien que se siente ansioso y que se agarra la cabeza como con nervios, con ansiedad, podríamos enfatizarlo levantando sus hombros y haciendo que sus dedos se agarren la cabeza como presionando, como que realmente se está desesperando. Luego me di cuenta que podía enfatizar más su expresión haciendo que esté como presionando sus ojos. Como que sus ojos no estén simplemente cerrados de forma relajada, sino que estén tensos, que los esté como presionando. Y eso lo logré borrando un poquito las pestañas por debajo, dándole una forma más recta. Al estar curvos parece que están relajados sus ojos. En cambio, si hacemos que tengan una forma más recta, parece que está presionando los párpados inferiores también hacia arriba. Entonces le da mucho más tensión a la expresión. Aproveché a corregir un poquito las proporciones de los brazos. Y otra cosa que me parecía muy importante es el tema de los colores y los valores. Realmente lo veía demasiado oscuro y saturado. No es necesario oscurecer de forma literal el dibujo para transmitir un concepto que es oscuro. Lo que podemos hacer para expresarlo mejor es crear una composición mucho menos balanceada. Tenemos lo que se llama una composición estática. Para realmente expresar el desequilibrio emocional del personaje, también tenemos que desequilibrar o desestabilizar la composición. Una línea completamente vertical y una composición simétrica es algo que transmite mucha estabilidad. Entonces nosotros queremos transmitir lo contrario en esta imagen, queremos transmitir un desequilibrio emocional. Entonces lo que vamos a hacer es inclinar toda la composición y hacer que los personajes no estén tan completamente alineados. De hecho, al hacer el personaje de atrás que representa la ansiedad, al hacerlo más grande y hacer a la protagonista más pequeña, nos va a transmitir mejor esa sensación de que ella se está sintiendo abrumada por ese sentimiento. Ese sentimiento es enorme y es inestable y parece que fuera más poderoso que ella en cierto modo. Entonces ella se está sintiendo abrumada, acosada por ese sentimiento que quisiera no tener, que la está desestabilizando. Eso podemos transmitirlo mediante este juego de tamaños con una composición mucho más dinámica y que nos transmita ese desequilibrio. Cuando nos sentimos inseguros y mal, tendemos a cerrarnos dentro de nosotros mismos. Entonces podemos expresarlo mejor si inclinamos su cuerpo un poco más hacia abajo. Al mover todo el personaje de la ansiedad, me dejó mucho lugar que tenía que completar con algún otro elemento y decidí ponerle una mano. Las manos también son un elemento súper expresivo y que puede hacer que genere una especie de incomodidad que encaja muy bien con este sentimiento de ansiedad. Una mano que está queriendo como agarrarla. No significa que tenga que estar exactamente en esta pose o exactamente de esta manera, pero me pareció que podía encajar con el concepto. Por otro lado, también podemos expresar la ansiedad mediante el tipo de líneas y formas que usamos. Cuando yo dibujo este personaje con líneas más angulares, que tienen muchas puntas y líneas rectas quebradas, nos hace sentir que es mucho más amenazante. Esto viene como de nuestros instintos más. Quise jugar un poco con el tema del fondo porque realmente no le veía tanto sentido al tema de las burbujas. Siento que no aplica con el concepto de la ansiedad. No sé si habrá alguna razón específica por la que este artista incluyó burbujas en el fondo. Quizás hay algo que tenga que ver con la historia de la chica. No, yo realmente desconozco esa parte, pero yo sentí que no encajaba tanto con el concepto. Entonces estuve jugando mucho con el tema de los valores y al final decidí que realmente lo mejor sería crear una composición que sea bien impactante, que los personajes destaquen muchísimo del fondo, y por eso me pareció que lo mejor era oscurecer al personaje de la ansiedad y tener un fondo mucho más claro. Estuve barajando varias opciones y probando hasta que algo me convenció, porque realmente no es este el tipo de ilustraciones que yo suelo hacer con conceptos tan fuertes y me parece genial la idea. Realmente quería poder expresar este tema de la ansiedad. También me pareció que se iba a reforzar añadiendo una iluminación más marcada con sombras fuertes,
como si la luz viniera de arriba hacia abajo y que tuviera las sombras bastante oscuras, bastante marcadas. Ya de por sí los colores son colores medio pastelosos. Los colores pasteles y suaves nos transmiten tranquilidad, nos transmiten algo como que es amistoso, amigable, simpático, inofensivo. Entonces quise contrarrestar eso un poco con la iluminación, haciendo sombras mucho más marcadas, generando más contraste, porque los colores de por sí no ayudan a transmitir esta sensación de ansiedad, pero a la vez igual está bueno porque lo que nos transmite es una especie de contradicción, porque tenemos un personaje que se ve como súper soft, súper cute por los colores que tiene y por su pelo todo rizado y esponjoso. Realmente es un personaje que parece que es amigable y agradable. En cambio, tenemos en contraposición el concepto de la ansiedad detrás de ella, que si bien mantiene bastante los mismos colores, es mucho más oscuro, tiene estas líneas superpuestas que se mezclan entre sí, estas formas mucho más angulares, y eso genera como cierta incomodidad, genera esa sensación de ansiedad porque se contrapone, es como lo contrario a este personaje que es todo bonito y kawaii. Entonces le da mucha fuerza al concepto. Acá quise desestabilizar la composición todavía más porque sentí que no estaba tan exagerado como podría ser. A veces hay que exagerar las cosas al máximo para realmente expresar mucho más el concepto. Al final, con todo este tema de los colores que les decía, me pareció que se veía todavía demasiado kawaii, demasiado tierno para hacer que está tratando de expresar un concepto de ansiedad. Entonces decidí bajarle mucho más la saturación al fondo y al personaje que representa la ansiedad. Así se contrapone mucho más y queda el personaje principal dándonos esa sensación de calidez, de que es un personaje agradable, feliz, tranquilo, pero sin embargo tiene esa ansiedad que quizás solo vive en su interior y que no la externaliza, pero por dentro la está atormentando. Agregué unas líneas en el fondo que realmente se podría llegar a hacer otra cosa, no significa que sí o sí hay que hacer este tipo de líneas, pero al menos se me hizo que ayudaba un poco a dirigir la mirada y que generaba un poco más esa sensación de algo quebrado, como que el fondo parece una especie de vidrios rotos, no de forma literal, porque no intenté como literalmente hacer vidrios rotos, pero da como un poco de sensación o como de telaraña, como que está atrapada, en fin, como que remite a varios conceptos que pueden dar esa misma sensación amenazante. Y de paso es un buen elemento para dirigir la mirada hacia el punto focal. Por último, me pareció buena idea probar como duplicando a este personaje, bajándole la transparencia, para crear como una sensación de confusión, como un poco más de caos visual. Al final no sé si me convence tanto porque quizás da la sensación de que es algo más como un fantasma o un espíritu maligno en vez de ser su emoción de ansiedad. Pero bueno, no sé, la verdad estaba probando cosas a ver qué tal quedaba. A veces simplemente hay que probar diferentes opciones y no quedarse con la primera idea. Pero bueno, esto es todo lo que pude hacer con este dibujo. Creo que es un cambio bastante grande y quizás me se ve un poco, pero es que realmente este dibujo me llamó mucho la atención, el concepto me pareció muy fuerte, muy interesante. Entonces, bueno, me apasioné mucho en esta corrección y cambié demasiadas cosas quizás, pero espero que algo de todo esto te pueda servir y te pueda ayudar. Y te agradezco muchísimo por participar.